Mi nombre es Cheryl y tengo una historia que compartir. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 6 o 7 años. Fue entonces cuando mis padres se separaron. Mi papá, Harold, ya no podía soportarlo más. Mi mamá, Isabella, había estado encima de él durante años, siempre reprochándole que no ganaba suficiente dinero. Constantemente lo menospreciaba, haciéndolo sentir inútil. Recuerdo una vez cuando papá llegó a casa muy feliz porque le habían dado un ascenso en el trabajo. Tenía la sonrisa más grande, sintiéndose orgulloso de sí mismo por una vez. Pero mamá simplemente lo miró y dijo, ¿eso es todo? Pensé que finalmente habías encontrado un trabajo de verdad. Vi cómo la alegría se desvanecía de su rostro, era como ver un globo desinflarse lentamente. No mucho después de eso, papá se fue. Ahora que soy mayor, entiendo por qué, pero en ese entonces sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Mamá vio su partida como una oportunidad. Rápidamente ideó cómo usar la historia de la pobre madre soltera a su favor. Iba al trabajo y actuaba toda triste frente a su jefe. Lo siento mucho por llegar tarde de nuevo, señor Frank, decía, secándose lágrimas falsas. Cheryl estaba enferma y no tenía a nadie que me ayudara. El señor Frank le daba palmaditas en la mano y le decía que no se preocupara, mientras yo en realidad estaba perfectamente bien en casa viendo caricaturas, mientras mamá pasaba horas arreglándose el cabello y maquillándose. Las reuniones familiares eran lo peor. Mamá tomaba el centro del escenario, contando dramáticamente a todos cómo papá nos había abandonado y nos dejó sin nada. Me removía en mi asiento sabiendo que no era verdad, pero nunca me atrevía a hablar. Incluso a esa edad, sabía que era mejor no hacer quedar mal a mamá en público. Lo que nadie sabía era que papá enviaba dinero cada mes. Manutención, lo llamaba él. Cada vez que llegaban esos cheques, mamá los agitaba en mi cara y decía, mira esto, Cheryl. Tu padre piensa que esta pequeña cantidad es suficiente para criar a una niña. Patético. No sabía cuánto se suponía que debía ser, solo que la enojaba, y cuando mamá estaba enojada, mi vida se volvía mucho más difícil. A medida que crecí, comencé a notar cosas, como la forma en que mamá a veces me miraba. Sus ojos se entrecerraban, casi como si viera algo que no le gustaba. Más tarde me di cuenta de que era porque me parecía mucho a papá, y esos recuerdos no eran felices para ella. Pero me mantenía cerca de todos modos, era útil, ¿ves? La imagen de la madre soltera luchando con su valiente niña era demasiado buena para resistir. Le ganaba simpatía, trato especial e incluso algo de ayuda gubernamental. Pero luego, cuando tenía alrededor de 10 años, todo cambió de nuevo. Mamá conoció a Jack. Rico, exitoso Jack. De repente, ser una madre soltera luchadora ya no era tan atractivo. Ahora tenía un nuevo papel que desempeñar, la devota esposa de un empresario exitoso, y yo ya no encajaba en esa imagen. Comenzó de a poco. Mamá olvidaba lavar mi ropa, así que no tenía nada limpio para usar en la escuela. Me presentaba con ropa arrugada y manchada, sintiéndome avergonzada mientras los otros niños susurraban y señalaban. Luego estaba la situación de la comida. Mamá preparaba comidas elegantes para ella y Jack, llenando la casa con olores deliciosos. Pero cuando me acercaba a la mesa, decía, oh, Cheryl, lo siento, no hice suficiente para 3. ¿Por qué no te haces un sándwich? Así que iba a la cocina con el estómago gruñendo y me hacía un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Podía oír a mamá y Jack riéndose en el comedor, el sonido de las copas chocando hacía que mi sencilla comida se sintiera aún más pequeña. La peor parte fue cuando empezó a meterse con mis tareas escolares. Pasaba horas trabajando en un proyecto solo para que desapareciera a la mañana siguiente. Llegaba a la escuela con las manos vacías, luchando por explicarle al maestro lo que había pasado. Mis calificaciones empezaron a bajar y mis profesores me miraban con ojos preocupados. A través de todo esto, Jack no parecía darse cuenta. Siempre estaba ocupado con el trabajo, y cuando estaba en casa,
Toda su atención estaba en mamá. Ella interpretaba perfectamente el papel de la esposa amorosa. Jack, cariño, trabajas tan duro, decía, masajeando sus hombros. Te mereces un descanso. Él la miraba con una sonrisa, totalmente cautivado. ¿Qué haría sin ti, Isabella?, decía. Las cosas empeoraron cuando mamá anunció que estaba embarazada. Jack estaba emocionado y mamá lo aprovechó al máximo. El doctor dice que necesito mucho descanso, me decía, acostada en el sofá. Sé un amor y ordena la casa, ¿quieres? Pasaba mis tardes limpiando mientras mamá tomaba siestas o charlaba con amigas por teléfono. Cuando Jack llegaba a casa, ella se levantaba lentamente, sosteniendo su apenas visible barriga. Oh, cariño, estoy tan cansada, decía. Crear un bebé es un trabajo duro. Jack se apresuraba, preocupado, diciendo, siéntate, mi amor. Cheryl, tráele agua a tu madre. A medida que pasaban los meses, me sentía cada vez más sola. Empecé a alejarme de mis amigos en la escuela, demasiado avergonzada para invitarlos a mi casa. En casa me sentía como una extraña, era más como una sirvienta, se esperaba que hiciera lo que mamá quisiera. Una noche estaba en la cama, escuchando a mamá y Jack hablar emocionados sobre diseños de la habitación del bebé, y algo dentro de mí se rompió. No podía soportarlo más, necesitaba salir. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono e hice algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Llamé a mi papá y le conté todo, el abandono, los juegos mentales, la constante sensación de no ser querida. Papá escuchó en silencio, el único sonido era su respiración, dejándome saber que aún estaba ahí. Cuando finalmente dejé de hablar, hubo un largo silencio. Entonces dijo, empaca tus cosas. Voy a buscarte. Su voz era firme y seria. A la mañana siguiente me levanté temprano, mi corazón latiendo rápido con una mezcla de emoción y miedo. Ya había empacado mis maletas la noche anterior, demasiado ansiosa para dormir. Mientras arrastraba mi maleta por las escaleras, escuché la voz de mamá viniendo de la cocina. ¿Vas a algún lado, Cheryl?, preguntó. Me congelé, esperando una gran pelea, pero cuando me di la vuelta, la vi apoyada en el marco de la puerta con una extraña sonrisa en su rostro. En realidad parecía aliviada. Me voy a vivir con papá, dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. Para mi sorpresa, la sonrisa de mamá se hizo aún más amplia. Bueno, ya era hora, dijo, casi alegre. Jack y yo podríamos usar el espacio extra para el bebé. Sus palabras me golpearon fuerte, como una bofetada en la cara. Antes de que pudiera decir algo, escuché un claxon afuera. Papá estaba aquí. Mamá me acompañó hasta la puerta, esa inquietante sonrisa aún en su rostro. Que tengas una buena vida, Cheryl, dijo, casi empujándome por la puerta. Mientras caminaba hacia el coche de papá, miré hacia atrás. Mamá estaba parada en la entrada, realmente feliz, despidiéndose con la mano. Era la más feliz que la había visto en años, y era porque me estaba yendo. El apartamento de papá era pequeño, pero se sentía más como hogar que cualquier lugar en el que había vivido en mucho tiempo. Sin embargo, no nos quedamos allí por mucho tiempo. En los meses siguientes, observé con asombro cómo el negocio de papá despegaba. Parecía que cada semana tenía buenas noticias, un nuevo contrato, un gran cliente o planes para expandirse. En un año, estábamos mirando casas en los mejores vecindarios de la ciudad. La casa que compramos era increíble, 2 pisos de diseño moderno con enormes ventanas y un patio trasero que parecía sacado de una revista. Mi habitación era más grande que todo nuestro viejo apartamento. Papá trabajaba largas horas manejando su ahora exitoso negocio, y yo puse mi energía en convertir nuestra gran casa en un verdadero hogar. Aprendí a cocinar comidas elegantes, llenando la casa con olores deliciosos. Mantuve todo limpio, manejé al personal e incluso comencé un huerto en el gran patio trasero. A medida que pasaban los meses, todo empezó a cambiar.
Observé cómo el arduo trabajo de papá seguía dando frutos, su negocio seguía creciendo y nuestra vida mejoraba aún más. Me transferí a la mejor escuela privada de la ciudad, y en mi 18º cumpleaños, papá me dio una gran sorpresa, un nuevo SUV de lujo. Ahora puedes conducir tú misma a la escuela con estilo, dijo con una sonrisa, lanzándome las llaves. Y tal vez hacer algunos mandados para tu viejo. A medida que me acostumbraba a mi nueva vida, pensaba en mamá cada vez menos. Ella nunca se acercó a mí, y yo no intenté contactarla a ella ni a ninguno de mis parientes de su lado. El dolor aún era demasiado reciente y los recuerdos demasiado dolorosos. En cambio, me enfoqué en mis estudios. Pasaron años y, antes de darme cuenta, me estaba graduando de la universidad con honores. Mientras estaba en el escenario sosteniendo mi diploma, miré entre la multitud buscando a papá. Allí estaba, sonriendo con orgullo, y por un momento olvidé respirar. Así se sentía ser verdaderamente amada. Después de la ceremonia, papá me apartó con una sonrisa. «Tengo algo para ti», dijo, sus ojos brillando. Me entregó una pequeña caja, dentro había una llave. «Es para tu nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Considéralo un regalo de graduación». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras lo abrazaba fuertemente. «Gracias, papá, por todo». Pasaron unos años después de graduarme de la universidad. Mi carrera iba bien, tenía un hermoso apartamento en la ciudad y la vida era buena. Papá y yo nos habíamos establecido en una rutina cómoda, cenas semanales y largas llamadas telefónicas. Todo parecía perfecto hasta que no lo fue. La noticia golpeó como un rayo en un día soleado. Papá estaba enfermo. Cáncer avanzado. Las palabras del doctor se mezclaron en una serie de términos médicos, pero el punto principal estaba claro, era serio. Desde ese momento, mi mundo se convirtió en salvar a papá. Tomé un descanso del trabajo y me mudé de regreso a su casa para cuidarlo. Cada momento de mi día se enfocaba en su cuidado. Investigué tratamientos, hablé con especialistas e incluso busqué terapias alternativas, cualquier cosa que pudiera darnos una oportunidad. Los meses siguientes fueron una dura mezcla de esperanza y desesperación. Por cada buen día en que papá se sentía lo suficientemente bien para sentarse afuera o disfrutar de una comida, había 3 malos, llenos de dolor y enfermedad por los tratamientos. Una noche, después de un día particularmente difícil, lo estaba ayudando a regresar a la cama. Se volvió hacia mí con una expresión seria. «Cheryl», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Necesito que me prometas algo». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Prométeme que vivirás tu vida», dijo papá. «Realmente vívela. No dejes que esto te detenga». Quería discutir, decirle que estaría bien, pero ambos sabíamos que no era cierto. Así que, en cambio, apreté su mano y dije, «Lo prometo, papá». Falleció 3 semanas después. Estaba sosteniendo su mano cuando tomó su último aliento, diciéndole cuánto lo amaba y cuán agradecida estaba por todo lo que había hecho por mí. Los siguientes días fueron un borrón. Me sentía entumecida mientras pasaba por los movimientos de organizar el funeral. Había tantas cosas que atender, el ataúd, las flores, el obituario. Todo se sentía irreal, como si estuviera planeando algo para alguien más. Estaba en la funeraria tratando de elegir la música para el servicio cuando mi teléfono vibró. La llamada era de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. «Hola. Cheryl, es tu madre». Casi dejé caer el teléfono. Después de todos estos años de silencio, ¿estaba llamando ahora? «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz fría. «Me enteré sobre Harold», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Lo siento mucho, cariño. Me gustaría ayudar con los arreglos del funeral». Quería colgar, decirle que me dejara en paz, pero estaba tan cansada, tan abrumada, y una pequeña parte de mí, una parte que pensé que había enterrado hace mucho tiempo,
anhelaba el consuelo de una madre. Está bien, me escuché decir. ¿Puedes ayudar? Al terminar la llamada, tuve una sensación molesta de que acababa de abrir una puerta que debería haber mantenido cerrada. Pero con papá ido, mamá era la única familia que me quedaba. Mamá se presentó en la funeraria una hora después de la llamada, con mi medio hermano Brian. Ahora tenía unos 15 años, alto y torpe. Observé cómo mamá lo mimaba, ajustándole la corbata y alisándole el cabello. Dolía ver cómo bañaba a Brian con el cuidado y la atención que nunca recibí. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. A pesar de mi duda, le asigné tareas. Para mi sorpresa, mamá fue realmente útil. Se encargó del catering, arregló las flores y manejó el flujo constante de personas ofreciendo sus condolencias. El funeral en sí pasó en una neblina. Recuerdo estar allí, entumecida, mientras personas que apenas conocía se acercaban a ofrecer su simpatía. Mamá se mantuvo cerca, su mano a veces tocando mi brazo como para consolarme. Se sentía extraño tenerla allí, actuando como una madre después de tantos años de negligencia. Después del servicio, cuando la gente se estaba yendo del cementerio, mamá se acercó a mí de nuevo. Cheryl, dijo. Sé que este podría no ser el mejor momento, pero me gustaría mantener el contacto. Tal vez podríamos tomar un café algún día. La miré, a esta mujer que había hecho mi infancia tan difícil, que había estado feliz de verme irme. Pero ahora era la única familia que me quedaba. Tal vez, dije al fin. Lo pensaré. Para mi sorpresa, Isabella realmente cumplió su palabra. En las semanas que siguieron, me llamaba a menudo, su voz siempre llena de preocupación. ¿Cómo estás, cariño?, preguntaba. ¿Necesitas algo? Al principio estaba distante, dando respuestas cortas, sin confiar en ella. Pero a medida que pasaban los días y empezaba a sentir el peso de la ausencia de papá, me encontré queriendo algún tipo de conexión, incluso si era con Isabella. Nuestras conversaciones empezaron siendo simples. Me preguntaba sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Pero con el tiempo, sus preguntas empezaron a cambiar. El negocio de tu padre, mencionó casualmente. Espero que no sea demasiado para ti. Harold siempre trabajó tan duro. Rápidamente cambiaba de tema. La verdad era que estaba abrumada. Papá me había dejado todo, la empresa, los bienes raíces. Era mucho que manejar, y en el fondo, una parte de mí, afilada por años de tratar con Isabella, me decía que me mantuviera callada al respecto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las insinuaciones de Isabella se volvieron menos sutiles. Brian está mirando universidades, dijo durante una llamada. La matrícula es tan cara estos días. No sé cómo lo haremos. Hice un sonido no comprometido, mi guardia subiendo instantáneamente. Otra vez dijo, Jack ha tenido algunos contratiempos en el trabajo. La economía está afectando a todos. Parecía que cada conversación se convertía en una charla sobre dinero y sus luchas, y cada vez sentía la presión en sus palabras. A pesar de mis dudas, los repentinos actos de amabilidad de Isabella empezaron a derribar mis defensas. Contra mi mejor juicio, comencé a ayudar con pequeñas sumas de dinero. Comenzó inocentemente, pagando las clases de preparación para el SAT de Brian, comprándole a Isabella una nueva laptop cuando la suya se rompió, incluso cubriendo un mes de alquiler cuando la empresa de Jack tuvo un bache. Eres un ángel, Cheryl, decía Isabella. No sé qué haríamos sin ti. Cada vez que lo decía, sentía un calor dentro de mí. ¿Era esto lo que se sentía tener una familia de verdad? Mientras tanto, me lancé de lleno a dirigir la empresa de papá. Promoví a su subdirector de confianza a director, mientras yo seguía siendo la propietaria, tomando todas las decisiones importantes. Era un trabajo duro, pero sentarme en la antigua oficina de papá me hacía sentir más cerca de él. Con el tiempo, las solicitudes de Isabella se volvieron más frecuentes y más grandes.
Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió en expectativas regulares. El punto de quiebre llegó un soleado domingo por la tarde. Estaba sumergida en informes trimestrales cuando Isabella llamó. Cheryl, querida, comenzó, su voz exageradamente dulce. Hemos estado pensando, hace tanto que no tenemos unas vacaciones familiares adecuadas. Encontramos un paquete increíble para un tour por Europa. Mi estómago se hundió. Isabella, no sé, comencé a decir. Significaría mucho para Brian, me interrumpió. Después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que merecemos un poco de felicidad? Sentí culpa mezclada con ira en mi pecho, y antes de darme cuenta, había accedido a pagar su viaje. Pero no terminó ahí. El día después de que regresaron, Isabella estaba de nuevo al teléfono. Ahora, sobre el fondo universitario de Brian, dijo, esta vez su tono era exigente, no dulce. Necesitamos que lo establezcas de inmediato. Él está decidido a ir a Brown, ¿sabes? Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de negligencia, los juegos emocionales, la manipulación, todo volvió de golpe. No, dije, mi voz temblando. No más, mamá. He terminado. Hubo una pausa, luego la voz de Isabella se volvió fría. Después de todo lo que hemos hecho por ti, mocosa ingrata. ¿Cómo te atreves a darle la espalda a tu familia? Solté una risa amarga. ¿Familia? ¿Te refieres a la madre que estaba feliz de verme irme, la que hizo mi infancia miserable? La discusión explotó. Isabella dejó de fingir amabilidad, lanzando insultos y acusaciones. Yo contraataqué, años de ira y dolor saliendo a la luz. Eres igual que tu padre, escupió. Egoísta y fría. Gracias a Dios por eso, le devolví. Al menos él me amaba. La línea se cortó. Me quedé allí temblando, el teléfono apretado en mi mano. El silencio era abrumador. Cuando surgió la oportunidad de un viaje de negocios de un mes al extranjero, la tomé. Era el escape perfecto, una oportunidad para alejarme y aclarar mi mente. Al subir al avión, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros. Tal vez un poco de tiempo y distancia era exactamente lo que necesitaba. Después de un mes fuera, estaba ansiosa por volver a mi propio espacio. El viaje había sido exitoso pero agotador y no podía esperar para relajarme en mi apartamento. Pero cuando giré la llave en la cerradura, algo se sintió mal. Empujé la puerta y mi corazón se hundió. Todo era diferente. Mis muebles cuidadosamente elegidos se habían ido, reemplazados por decoraciones que no reconocía. Una pareja sorprendida me miró desde el sofá. ¿Quién eres?, exigí, el pánico aumentando. ¿Qué hacen en mi apartamento? El hombre se levantó, luciendo confundido. ¿Tu apartamento? Compramos este lugar hace un par de semanas a una mujer llamada Isabella. El mundo giró a mi alrededor. Isabella, mi madre. No, no podía ser. Tenía que haber algún error. Me quedé allí, mi voz temblando. Yo nunca vendí este apartamento. He estado fuera del país. La pareja se miró, claramente preocupada. Tenemos todos los papeles, dijo la mujer, sonando insegura. Tal vez deberías hablar con tu agente inmobiliario. Salí tambaleándome del apartamento, mi mente girando. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía y denunciar un fraude, pero algo dentro de mí me dijo que confrontara a mamá primero. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Con dedos temblorosos, marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Hola, Cheryl, la voz de mamá era exageradamente dulce. ¿Cómo estuvo tu viaje? Corta la tontería, mamá, solté. ¿Qué hiciste con mi apartamento? Hubo una larga pausa, y luego, para mi sorpresa, Isabella se echó a reír, una risa fría y burlona. Oh, Cheryl, dijo, su voz goteando falsa simpatía.
Si hubieras compartido tu dinero voluntariamente, esto no habría pasado. Tú te lo buscaste, ¿sabes? Se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Tú vendiste mi apartamento? ¿Cómo pudiste? Voy a llamar a la policía. Oh, de verdad, interrumpió Isabella, su voz de repente dura. ¿Vas a denunciar a tu propia madre? Por favor, ambas sabemos que no tienes el valor para eso. La llamada terminó abruptamente, dejándome parada en la acera, sin hogar y en shock. Pero su confiada arrogancia encendió un fuego en mí. Sin pensarlo, llamé un taxi y le dije al conductor que me llevara a la casa de Isabella y Jack. Golpeé la puerta, la ira y la adrenalina corriendo por mis venas. Jack respondió, luciendo confundido. Cheryl, ¿qué sucede? Pasé junto a él entrando a la casa. ¿Dónde está Isabella?, exigí. No está aquí, dijo, luciendo aún más desconcertado. Cheryl, ¿de qué se trata esto? Rápidamente le conté todo, el apartamento, la confesión de Isabella, todo. Mientras hablaba, vi cómo el color desaparecía del rostro de Jack. Eso es imposible, dijo, aturdido. No necesitamos dinero para la educación de Brian. Ya he reservado fondos para eso. Nos miramos, la verdad hundiéndose lentamente. Con manos temblorosas, Jack empezó a sacar estados financieros y facturas de tarjetas de crédito. A medida que los revisamos, salió a la luz toda la historia. Mamá había tomado préstamos en secreto y se estaba ahogando en deudas. No tenía idea, susurró Jack, luciendo conmocionado. Sentí una extraña mezcla de ira y lástima. Jack había sido tan engañado como yo. A medida que salía a la luz todo el alcance de las mentiras de Isabella, una fría determinación se apoderó de mí. Esto ya no se trataba solo de mí, esto era fraude puro y simple. Sabía lo que tenía que hacer y no dudé. Colgué con el operador del 111, sintiendo que un gran peso se había levantado de mis hombros. Durante demasiado tiempo había sido víctima de mamá, pero ya no. La investigación que siguió fue dura, pero tenía que hacerse. Cada detalle descubierto mostraba más mentiras de Isabella. No solo había falsificado mi firma para vender mi apartamento, había estado viviendo una doble vida. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito mostraban ropa elegante, visitas a spas de lujo y estadías en hoteles de 7 estrellas. Todo se mantuvo en secreto de Jack y todo fue pagado a través de una red de mentiras y préstamos ocultos. El juicio se convirtió en un frenesí mediático, con reporteros abarrotando fuera del juzgado, desesperados por cualquier chisme. Odiaba estar en el centro de atención, pero una parte de mí estaba contenta de ver cómo la imagen perfecta de Isabella se desmoronaba a la vista de todos. Al final, se hizo justicia. Mamá fue declarada culpable de todo, fraude, falsificación y más. Las palabras del juez aún resuenan en mi mente, señora Isabella Surman, sus acciones muestran un completo desprecio por la ley y una traición a la confianza de su familia. La condeno a 4 años de prisión y le ordeno reembolsar el valor total del apartamento a Cheryl Surman. Jack estuvo en shock durante todo el proceso. El día después de la sentencia, me llamó. Cheryl, dijo, su voz temblorosa. Voy a solicitar el divorcio y buscar la custodia completa de Brian. Después de lo que ha hecho, no puedo permitir que esté cerca de él. Después, comencé a reconstruir mi vida una vez más. El dinero del apartamento me fue devuelto y lo usé para comprar una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un nuevo comienzo. Puse mi energía en dirigir la empresa de papá, haciendo mi mejor esfuerzo para honrar su legado. El trabajo era desafiante, pero se sentía bien, y por primera vez sentí que realmente estaba de pie por mi cuenta. Brian y yo nos mantenemos en contacto. Ahora está en la universidad, estudiando ingeniería, con el apoyo total de Jack. Es una conexión agridulce, pero estoy feliz de que tengamos algún tipo de relación. En cuanto a Isabella, no he sabido de ella desde el juicio. No sé si ha intentado contactarme y, honestamente, no quiero saberlo.
Esa parte de mi vida ha terminado.